De acuerdo con unas decisiones que ya están tomadas, que cuando ya llegan a territorio a consultar una licencia ambiental, tú lo decías, ahí ya no hay participación en una decisión, ahí ya es, y por eso nos encontramos en debates muy profundos y muy conflictivos sobre el modelo de desarrollo que queremos, sobre el futuro que queremos, porque estamos tomando las decisiones cuando ya las decisiones están tomadas y hay posibilidades ya de incidir, posibilidades. Entonces yo creo, diría simplemente para redondear esta idea que los retos que tenemos a futuro es ojalá no seguir teniendo los mismos acuerdos institucionales que creen que a través de las normas
y yo tengo allí una posición porque he trabajado muy de cerca con el sector empresarial, y que puedo desarrollar más adelante, pero yo creo que la legislación se ha encargado en términos generales, además de tener una fuerte carga hacia el sector ambiental con cosas que no puede. El expertise del sector ambiental no es dimensionar impacto social. Aunque lo hayan hecho bien hasta este momento, en Colombia hay una deuda grande con salir a declarar propiamente los impactos sociales, que tienen plena conexidad con los impactos ambientales, pero no son lo mismo, ni probablemente quienes están colaborando al sector empresarial o que han hecho una ruta de aprendizaje para evaluar el impacto ambiental. Se me acabó el tiempo, ya lo sé. Y lo último, digamos, que quiero decir en esto es que los arreglos institucionales también se han hecho para actuar frente a individuos o frente a acciones individuales. ¿A qué me refiero con esto? A que la legislación individualizó el impacto ambiental. Entonces, hay una licencia ambiental otorgada a este señor y evalúa su propio impacto, pero a Sebastián le otorgan una. Y hay que pensar cada vez más en colectivo, y ahí podemos hablar mucho más de eso porque hay experiencias que trae la debida diligencia en derechos humanos y empresas que nos han invitado a actuar mucho más en colectivo, a pensar un territorio en conjunto. La ANLA ha avanzado con su esquema de regionalización para pensar el territorio en colectivo, porque si seguimos pensando en que la empresa grande es la única que genera el impacto, pues debajo hay una cadena aguas abajo, hay una cadena aguas arriba, que podemos hablar de eso, pero yo diría y pondría un poco en el centro ese debate. Muchas gracias. Bueno, unas reflexiones para comenzar y responder a la pregunta que nos formula la consejera, no sin antes agradecer por la muy amable invitación a este bonito espacio que han creado aquí en la zona verde. El tema del desplazamiento hace parte como de un fenómeno mucho más amplio, que es el fenómeno de movilidad humana por cambio climático, ¿no? Y que realmente pues es un tema enorme que se nos viene encima y para el cual no estamos preparados. Solo como para dar un ejemplo, por ejemplo, el Banco Mundial ha estimado en un informe que fue como pionero en este tema, el informe Groundswell, que para el 2050 alrededor de 216 millones de personas podían tener que emigrar por razones climáticas, cuales como 4 veces el tamaño de Colombia, de la población de Colombia. Digamos, frente a este tema lo que vemos es que hay un vacío en general de protección en el derecho, pero además una muy baja adaptación de las políticas públicas y de otro tipo de medidas para responder al fenómeno. Y ahí pues hay distintas formas de movilidad humana, y los países han venido como aplicando algunas medidas de las cuales también se puede aprender para responder al fenómeno. Entonces, bueno, desde, digamos, el tema que va de lo que sucede con las islas, como el caso de Kiribati, que es básicamente una isla que puede desaparecer y prácticamente hay que reubicar a toda la población, pero se trata de migración internacional, entonces esos son unos desafíos enormes, hasta lo que pasa en el corredor seco en Centroamérica, lo que pasa en Bangladesh con las poblaciones que también están muy afectadas por el tema. Entonces digamos que hay como distintos desafíos, pero también hay prácticas de las que se puede aprender. Y si nos concentramos en el caso colombiano, digamos, claro, el desplazamiento interno, pues representa unos enormes desafíos por la vulnerabilidad climática que tiene el país. Y no hay todavía un marco de protección en las leyes y en las políticas públicas suficiente para responder al fenómeno, que es un poco lo que la Corte Constitucional ha empezado a remediar, digamos, con sentencias previas como la T333, T246, pero digamos la fundamental en estos casos, como ya se ha mencionado, es la T123 de 2024, donde básicamente la Corte reconoce que existe este tema específicamente, que hay un vacío de protección y que, por ejemplo, no sé, la ley 1523 de 2022, que es la de 2012, que es la de gestión de riesgos y desastres, no incorpora como un reconocimiento suficiente de lo que se nos viene. Entonces,
por ejemplo, ahí plantea, bueno, tenemos que empezar a ver cómo resolvemos ese vacío de protección. Y ahí, para concentrarme entonces en la pregunta que se nos formula, ¿cuáles son los desafíos para los líderes en un contexto de desplazamiento? Bueno, que se le suma, digamos, además de todas las amenazas que tienen los líderes ambientales en un contexto tan hostil como lo es lamentablemente nuestro país para el ejercicio de la defensa de la tierra, pues todo el tema de que las comunidades pierden sus medios de vida y tienen que estar en un proceso de ver cómo logran continuar su vida de alguna u otra forma con una dificultad de las autoridades y un vacío legal de protección para enfrentarlo. Entonces, son pues liderazgos sociales y ambientales que tienen que enfrentar un contexto muchísimo más adverso que lo que ocurre con otros líderes ambientales en el país. Y ahí yo creo que es fundamental pues empezar a mirar qué es lo que se requiere en términos de incorporar un enfoque preventivo a las políticas públicas. Estoy de acuerdo que esto no es un tema únicamente que vayamos a poder resolver, por ejemplo, no sé, con el tema de los estudios de impacto ambiental que nosotros en De Justicia hemos, por ejemplo, reclamado un poco y ahí tuvimos un caso exitoso ante la Corte Constitucional de que el tema climático, las variables de impacto climático se incorporen en los estudios de impacto ambiental, porque es necesario. Pero esto requiere unas políticas públicas mucho más sólidas que tengan un enfoque preventivo. Y ahí podemos dejarlo para la próxima pregunta. El acuerdo de Escazú, si bien no... Perfecto. Entonces, puede tener unos aportes específicos, pero tampoco será como necesariamente el único instrumento con el cual resolver. Bueno, muchas gracias. Yo creo que salieron aportes aquí importantes para la discusión. La desprotección del derecho a la vida, el enfoque preventivo que hay que tener, el vacío legal que existe todavía frente a la vulnerabilidad climática, cómo enmarcar esto en la movilidad, en un fenómeno mucho más amplio que también implica muchos desafíos a nivel global, como es la movilidad humana. Entonces, bueno, ahí empezamos a tener varios ingredientes importantes para este sancocho. Entonces, ahora, muy concretamente, antes de pasar a la segunda pregunta, que Sergio ya está muy animado, hay dos preguntas, comentarios concretos de parte de ustedes que no pasen de 2 minutos cada uno para después darles a mis colegas del panel 1 minuto de respuesta. Entonces, aquí la compañera tiene una pregunta. Cuando se piensa en lo macro y se piensa en lo micro. Soy sembradora de selvas hace 32 años, vengo del departamento del Quindío. Cuando pienso en las experiencias con el ANLA, cuando pienso en las experiencias con las hidroeléctricas, con las microeléctricas, las microcentrales, cuando pienso en lo que vivimos en un departamento tan diminuto, tan fragmentado y con tantas amenazas. Como líder ambiental hace 1 mes y medio me pintaron una cruz fuera de mi reserva natural. Entonces, cuando ustedes hablan en grande, quienes hacemos pequeñas cosas para evitar que estas empresas aguacateras se hayan montado en las zonas de distrito, arriba en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural de los Nevados en nuestra región, o cuando pensamos en toda la zona de alta montaña, en Génova o en Pijao, en este pequeño departamento estamos completamente solos porque las autoridades ambientales les han dado la oportunidad de acabar con la selva nativa para sembrar aguacates. Estamos llenos de Cartón Colombia, Smurfy para Cartón Colombia, y la tradición de los monocultivos, que son empresas, hacen un desplazamiento a nosotros como pequeños defensores de derechos humanos. Y cuando se habla del acuerdo de Escazú y la defensa a defensores ambientales, es bastante inútil. Es realmente, lo llama uno el policía y le pone chats. Eso micro es muy parecido a lo macro. El desplazamiento de las comunidades y el desplazamiento de las personas
que trabajamos en comunidades, digamos, en el país, porque hago parte de la red de reservas naturales, han desplazado los del Darién, las reservas naturales, y es el narcotráfico también. Tenemos todos los carteles, tenemos el cartel de Sinaloa, tenemos el clan del Golfo. Nuestra diputada hace una semana fue amenazada públicamente por el alcalde de Finlandia. Es muy complejo, es muy complejo. Cuando se habla de protección en el medio ambiente y en los tratados como en los que están de acuerdo es uno de los países Brasil, Bolivia, pero también hay que recordar que en estos países, así como Colombia, ¿qué hacer para llegar a esos puntos extremos donde la minería por la explotación del oro está acabando con nuestros ríos? Tenemos un caso conocido, son casos muy conocidos. Somos afectados también por las industrias como la petrolera. ¿Qué hacer? Desde el Putumayo pasa una tubería hacia Tumaco, Nariño, la que atraviesa. Esta es utilizada para robo de crudo. Lo trabajan y se utiliza para el proceso de coca. Entonces, toda esa contaminación de ese derivado que queda de ese crudo robado va a parar a estos ríos. Pero estos ríos, por ser tan pequeños, no están en el marco del mapa, o sea, se minimizan. Lo mismo pasa con el río Patía, se minimiza, pero es uno de los ríos que más sufre la explotación minera del oro. Tenemos Magui Payán, en Nariño, una zona muy apartada, en la que lastimosamente en estos momentos la gente está comprando las cisternas de agua el valor de 70.000 pesos. Un tanque de 200 litros ya valuado en 70.000 pesos el agua. ¿Por qué? Porque el poco de agua que queda aún potable está siendo utilizado para las minerías. Estos grupos, digamos, estos territorios son controlados por grupos terroristas, se lo puede decir así, porque no simplemente atacan a la población, sino que también están atacando a nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué hacer en ese marco? Si hay unos acuerdos para proteger, pero si no miramos a los puntos directamente donde está la afectación, desde acá es muy complicado, o sea, decir que, bueno, estamos en la defensa de los derechos, pero si tú te plantas enfrente, estás siendo amenazado y toca salir del territorio. Entonces, pasar de estar en diálogos aquí, creo que deberíamos de pasar a concientizar más, empezar desde las escuelas, pero que esto lleve a proyectos productivos y que entendamos que el medio ambiente hay que convivir con él, no solo extraerle, sino también devolverle. Entonces me gustaría ver qué se puede hacer en ese marco. Se hace denuncias, pero no se actúa. Antes que eso, llegar y decir, bueno, usted está haciéndome daño, sabe que, o sea, mi idea sería que se sancione directamente a las administraciones. Si hay una administración, una alcaldía la que está encargado de eso, que las administraciones son las que reciban la sanción para que no sean sobornados, porque estos grupos o los industrializadores, esta gente compra a estas personas para que callen. Entonces, esa sería mi intervención. Muchas gracias. Doy aquí a quienes me acompañan en el panel un minutico a cada uno para reaccionar sobre estos aportes que nos hacen. Vale. Bueno, primero agradecer por las preguntas, son realidades de los territorios que este gobierno reconoce y de pronto vale la pena mencionar que el Sistema Nacional Ambiental como está diseñado desde el 93 y que requiere una reforma que en el Congreso ha sido complicada y ustedes lo saben, hay varias autoridades ambientales. Creo que en las preguntas de los dos se puede inferir. Alcaldías municipales son autoridades, gobernaciones, las corporaciones autónomas y la ANLA. Entonces convergemos. A veces existe la confusión, ¿será la ANLA una autoridad para todo Colombia? Y pues la función que nos han dado no es esa, sino en los proyectos que tenemos, digamos, la capacidad de hacer un seguimiento. Sin embargo, hay casos en donde confluyen las competencias,
¿sí? Y donde debe actuar la ANLA y debe actuar la CAR. Pero como las CAR son autónomas, 100%, sin duda el reto es de rediseño institucional y de ajustes del funcionamiento del SINA para que pueda haber mayor interacción, coordinación, articulación con las CAR y resolver algunos de estos retos, como tú lo decías, con las PCH o con los proyectos de minería ilegal. Solo dejo esta última cuña, monocultivos y demás, que tenemos retos en regulación, seguiría insistiendo, regulación y política pública. Solo quiero dejar el último comentario en los segundos que le estoy robando a Sebastián, y es, el principal problema que nos preocupa más es cuando convergen las tres modalidades de desplazamiento que yo les mencioné al comienzo. O sea, puede haber un defensor ambiental que enfrente las tres situaciones: ser víctima del conflicto armado, ser víctima de un desplazamiento por causa climática y además ser víctima o posiblemente afectado de un proyecto de las empresas. Y por ende es donde nosotros insistimos, necesitamos que todas las entidades públicas que tenemos capacidades y competencias para atender el asunto nos coordinemos, y Escazú presenta esa oportunidad. Y que con el sector empresarial podamos dialogarlo así como tú lo señalaste. Hay un reconocimiento de esos impactos sociales. Es distinto hacer explotación de hidrocarburos y minería en un territorio en paz a un territorio con conflicto activo que tiene mesas de diálogo activas en este gobierno. Y eso también debe estar sobre la mesa. Sí, no, yo agregaría tal vez a eso, a esa última reflexión, que yo creo que el acuerdo de Escazú sí puede llegar a ser una herramienta para fortalecer los mecanismos que ya tenemos en nuestro país, de acceso a la información, a la participación y acceso a la justicia. En estos casos que ustedes nos están presentando, sin duda es más cómo hacemos para que haya una herramienta de acceder a justicia en los casos en los que nos estamos sintiendo amenazados o en los que ya hemos sufrido alguna acción por culpa de esas amenazas y ese ejercicio de defensa de nuestro territorio. Entonces yo creo que también yo quisiera dejar un mensaje, y es que el acuerdo de Escazú se ha malinterpretado en el sentido de decir que va a traer la necesidad de más regulación, y la verdad es que no. Nuestro país ya tiene muchísimas normas en el derecho ambiental como tal. Yo a veces siento que hay como demasiada regulación. Por el contrario, siento que hay que fortalecer los mecanismos que ya existen y reiterar la necesidad de que haya una actuación, no sé si coordinada, pero un poco más coherente entre las autoridades ambientales. En efecto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no es la autoridad jerárquica de ninguna autoridad ambiental adicional, es una autoridad ambiental más, pero yo creo que sí es un ejemplo y sí puede ser una autoridad que guía a las demás en el sentido de poder atender estos tipos de situaciones, de conflictos que sí hemos llamado socioambientales, pero pues que desafortunadamente eso es lo que pasa, que los conflictos ambientales tienen una repercusión en los conflictos sociales, y que sí tenemos que encontrar una forma en la que todos pues actúen de forma coherente. Tengo un problema, es que yo tengo un déficit de atención terrible y voy a tratar de concentrarme con esta música tan divina que está sonando. Tengo un déficit, estas ganas de salir a bailar, terrible, yo tengo demasiado. Solo decir que de pronto que en mi opinión esta es todo en la vida para nosotros es una oportunidad para repensar el origen de nuestros conflictos. Y yo pienso en el ejemplo que tú nos traes y pienso en que así como es el origen de los conflictos ambientales debe de pronto desambientalizarse, pensando un poco en que debe dejar de ser visto como la carga del sector ambiental, debe dejar de ser visto como la carga de la gran empresa y de las empresas que han estado siempre en el foco de la atención de estos asuntos. Siempre hay sectores naturalmente que se sienten aludidos a esta conflictividad que se genera en territorio, y hay otros que pasan de agache. Y yo creo que hay una necesidad muy profunda por traer a la conversación, a raíz de Escazú, a raíz del momento que vivimos, otros sectores que de la misma manera, pero muy silenciosa, inciden en esto. Aguas arriba, como yo lo entiendo,
Aquí inciden inversionistas que están desde los escritorios facilitando inversiones y probablemente a ciegas, sin saber si hay o no una debida diligencia, solo miren el crecimiento de los proyectos y que yo creo que están cogiendo un camino que tiene que tener en cuenta todo este paso del sector por el territorio, de todos los sectores por el territorio, el sector de las renovables en este país. Y los inversionistas tienen que venir a la conversación, pero además no analizar la responsabilidad del otro ni a contextualizarse de lo que pasa en Colombia, a analizar su propia debida diligencia cuando invierten en un proyecto en Colombia. Y aguas abajo es porque la conversación, si sigue siendo de las grandes empresas, las grandes empresas pueden contratar cada vez más un estudio más, las grandes empresas pueden seguir cumpliendo el requerimiento, y entonces eso es, además de desectorizar, creo que el foco tiene que estar, el 80% de este país recae, incluso de la gran empresa en Colombia, recae sobre la pequeña y mediana empresa. La gran empresa se apoya en los hombros de todas las pequeñas y medianas empresas de este país que dan el 95% del PIB nacional. Entonces, a esa pequeña y mediana empresa no le llega la debida diligencia en derechos humanos. A esa pequeña y mediana empresa no tiene ni idea cómo hacer una debida diligencia para llegar a una región a ver si ahí puedo establecer mi cultivo, mi posibilidad. Y detrás de eso, pues, también hay una justificación, es que hay una necesidad de tener un ingreso, de tener un negocio feliz, ¿no? Entonces, yo creo que hay una oportunidad enorme, habiendo entendido que el conflicto se genera con las grandes empresas, de hacer una masa crítica, y eso no se hace con regulación, en mi opinión. Hay experiencias colectivas muy importantes, y si lo queremos enfocar, por ejemplo, en la protección de los derechos de defensores y defensoras de derechos humanos, nosotros en particular trabajamos con USAID en un programa que se llama Inspira Paz, que ha reunido en unas regiones conflictivas a defensores de derechos humanos, a empresas, y no hablar de lo que los divide, sino de lo que los une. ¿Qué pasa si un día a uno de nuestros líderes que están sentados en esta mesa lo amenazan? ¿Qué va a hacer la empresa? ¿Qué va a hacer el alcalde? ¿Qué va a hacer? Y creo que menos regulación y más acción colectiva, porque a través de la regulación, a través de sindicar, y probablemente sí a través de empezar a generar, yo creo que el final de esto, y es cómo se va a llegar a la reparación y a la remediación, que eso es algo que creo que es lo que está más quedado en todo el engranaje, digamos, de eso. Bueno, no, muy cortico. Yo creo que realmente si hay, o sea, esto implica un cambio, digamos, a todo nivel, porque yo creo que, digamos, Colombia tiene un problema muy grave y es una dependencia muy fuerte de actividades económicas que debemos progresivamente abandonar, incluyendo el carbón y el petróleo, ¿sí? Pero en general una dependencia muy alta de la extracción de recursos naturales que pues genera unos conflictos en los territorios muy fuertes, pero también es muy difícil superar esa situación si no hay alternativas económicas para la población, ¿sí? Y entonces en ese sentido uno puede solamente avanzar como en la justicia ambiental en la medida en que avance también la justicia económica y social para la gente, ¿sí? Pero si hay un problema muy grave, y esto involucra a muchos actores, al sector empresarial, a inversionistas, a, digamos, la sociedad en general, que es que básicamente distintos actores han considerado legítimo usar la violencia para tratar de obtener lo que quieren. Entonces, si hay un líder o lideresa ambiental en los territorios que simplemente dicen, no, yo no quiero un modelo basado en la extracción de minerales en estas zonas, o que las empresas vengan con los intereses que puedan tener sobre estos territorios y quieran de alguna manera imponer cierto modelo, pues es legítimo que haya conflictos por eso y que los líderes puedan expresarse, ¿sí? Ahora, cuando vienen todo el tema de las amenazas, las represalias, luego nadie sabe quién está detrás de eso, nadie responde, pues yo lo que creo que eso refleja es un problema muy grave, que muchos actores están dispuestos a usar la violencia para lograr sus objetivos.
Y en ese sentido yo creo que sí se requiere rodear a los defensores, un cambio de cultura muy fuerte, pero además avanzar en medidas de protección concretas. Y bueno, dejo ahí para que hablemos del acuerdo de Escazú, en qué sentido puede avanzar. Gracias, Sergio. Pues antes de dar paso a la segunda pregunta, que creo que ya hemos dado apuntadas importantes, pues yo creo que todos y todas los que estamos aquí reunidos, expresar nuestra solidaridad con la compañera y expresar también no solo nuestra solidaridad, sino también cómo nosotros y nosotras podemos ser multiplicadores de esa voz que necesita ser escuchada. O sea, no solamente decir que nos toca lo que acabas de decir, pero que también nosotros podemos ser también una voz que se une a su voz, compañera. Y damos paso a la siguiente pregunta, que como digo, pues ya la idea es que entremos un poco más en materia. Hemos dado, no, mis colegas en el panel han dado puntadas al respecto, pero ¿cómo podemos a través de la herramienta de Escazú definir estrategias de intervención frente a prevenir o mitigar esos efectos del desplazamiento ambiental? Tú ya lo decías, María Paula, que no se trata de crear nuevos mecanismos, sino de fortalecer los existentes. Escazú puede ser un apalancamiento de eso. Entonces, ¿cómo utilizamos esta herramienta, o cómo consideran ustedes, y lo convertimos en una estrategia para dar respuesta a esa nueva realidad del desplazamiento ambiental? Aunque también, y lo pueden ampliar por supuesto, aquí ya se han planteado también la otra categoría de desplazamiento que tiene que ver con la de la operación empresarial, los proyectos empresariales que también pueden ser generadores de desplazamiento, y cómo a veces se unen las tres y hacen la situación mucho más compleja. Entonces, podemos ver esto en su conjunto con una visión, digamos, más sistémica, y ver cómo que se les ocurre utilizar esa herramienta de Escazú. Empezamos. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo tal vez en este punto hablaría un poco del plan de implementación que ya Luis Carlos también nos estaba comentando que la ANLA ha venido trabajando. Y este plan de implementación, desde pues, nuestra opinión, es que debe contar con un diagnóstico, ¿sí? Que ese diagnóstico realmente evidencie en efecto que esas normas que ya existen, o esos instrumentos que ya existen, esos espacios que ya existen, cómo están permitiendo o no la participación de nuestros defensores y defensoras del ambiente que se han visto forzados a desplazarse de su territorio por cuestiones climáticas o del ambiente. Entonces, ese diagnóstico le va a dar una ruta base al gobierno, al Estado, para crear ese plan de implementación que va a permitir que en efecto Escazú, en vez de ser una necesidad de traer un nuevo ordenamiento ambiental, que no lo es, sea la herramienta que se espera que sea para que haya acceso a la información, que haya participación y que haya acceso a la justicia. Ahora, ese diagnóstico tiene que necesariamente contar con participación de las comunidades, porque si no va a contar con participación de las comunidades, pues entonces se va a alejar completamente del sentido del acuerdo de Escazú y no va a contar realmente con las opiniones o, bueno, conocimientos de quienes pueden verse afectados por estas situaciones. Adicionalmente, traer a colación que en la conferencia de las partes, la COP3, que se llevó a cabo en Chile, del acuerdo de Escazú este año a principios, trajo la decisión de adoptar un plan de acción para personas defensoras y defensores del ambiente. Esa tiene que ser otra herramienta que se utilice acá en nuestro país, también para definir cómo se va a utilizar el acuerdo acá en Colombia y cómo ese plan de implementación que se está construyendo, que se tiene que terminar de construir una vez pues ya sea completamente ratificado el acuerdo,
pues en efecto evidencie cuáles son las herramientas que se tienen que utilizar para evitar y también contar e incluir ese término de desplazamiento forzado por cuestiones climáticas y ambientales, cómo se va a sufragar con la aplicación del acuerdo de Escazú. Porque lo dejaría ahí. Yo diría, digamos en resumen, es una pregunta supremamente amplia y hay mil ideas que a uno se le ocurren en torno a esta gran oportunidad, pero yo diría, en términos de acceso a la información, también hablar un poco de que la información para qué, ¿no? Y cómo poder tener una base. Yo sé que el ministerio ha avanzado un montón en poder tener datos abiertos. Escazú hace un listado de asuntos que debería ser deseable, que se informen públicamente, que se puedan medir en tiempo real, y nuestro gran problema muchas veces es la gestión de la información, así es que hay ahí un enorme reto, y además porque simplemente recordar que quien tiene el poder de la información tiene el poder, ¿no? Entonces, teniendo esa información es como promover que esa información no solamente vincule la responsabilidad de quienes operan en un territorio. Esto no son solamente las empresas, sino no pensar tampoco ingenuamente que aquí estamos hablando de un Estado que regula con solamente unas actividades que son legales. Aquí hay un entorno de ilegalidad que hay que pensar muy ágilmente cómo meterlo, porque nos estamos quedando solamente con un pedacito del pastel, y el pedacito del pastel es quién puede ser identificado, el que es legal, el que lucha a veces con la legalidad, pero acá un poco, e insisto, no pensando ingenuamente como muchas veces nuestras normas han pensado, y qué estrategias tenemos para poder entender cómo levantamos esa información de la ilegalidad que rodea negocios legales, de cómo hay un triángulo entre un Estado y una ilegalidad y unas actividades que también no son ilegales, pero no son formales, y todo ese contexto se queda muy de lejos si seguimos pensando en la licencia ambiental, en la ley 99, 93 y demás. Yo diría, en términos de participación, Escazú dice que tiene que ser abierta, inclusiva, y ahí hay unos retos muy profundos también por asegurar que quien participa representa, ¿no? En la representatividad, en que también desde el movimiento social haya una consistencia, y ahí hay un esfuerzo enorme por fortalecer, ¿no? Siempre decimos pedagogía, siempre decimos, pero hay un fortalecimiento social que debería escalar. Hay organizaciones sociales que hacen un trabajo increíble, que representan, y probablemente hay voces que tienen que coger esa misma estructura para ser oídas, representadas, y yo creo que en términos de… Y la última idea es un poco asociado a el componente que siempre se queda cojo, es el componente de reparación. Cuando los principios voluntarios de derechos humanos y empresas se dictaron y demás, siempre nos quedamos cojos ¿y eso qué? Porque si reparación es solamente acceso a la justicia, pues sí, la justicia es un tema estructural. En Colombia todos a veces hemos sentido que no hay, las vías necesarias existen, pero probablemente la efectividad no. Y entonces probablemente eso no está en un aparato de justicia, ni es responsabilidad solamente del Estado. Y yo les voy a decir que desde el sector empresarial, que conozco bien, alguna vez yo le planteaba a un grupo de empresarios, les decía, ¿y por qué no pensar no solamente que las cosas se planean para que salgan bien, sino planeamos para que las cosas puedan fallar y salgan mal? Y aceptamos que si fallan, yo incorporo los mecanismos necesarios dentro de las organizaciones, dentro del aparato, para admitir que me puedo equivocar, pero que tengo las herramientas, porque esto es como una negación, ¿no? Es la planeación de un proyecto va a salir bien, el proyecto falla, y ahí ¿qué? Pues prevea de una vez las medidas, tenga un fondo. Se han hablado de mil cosas, la licencia ambiental en alguna época habló de que había herramientas como los seguros, y claramente ninguna aseguradora iba a asegurar un riesgo tan difícil asociado a lo ambiental y a la vida de la gente, ¿no? Y lo entendieron así. Y si no son los seguros, son fondos, y si no son, hay que buscar una forma de llegar a reparación material
y eso creo que implica un nivel de innovación muy grande. Y el último punto, frente a la protección, yo creo que además de seguir reglamentando quién protege en un Estado que sigue siendo tan carente y que no va a poder ejercer su rol en todo el territorio, la autogestión es la mejor herramienta. Y les mencionaba que nosotros tenemos una experiencia que ojalá pueda ser replicada, que cuando ya los recursos de la cooperación no existan, permanezca. El gobierno ha tratado de hacer parte de eso y hay que hacer unos pactos territoriales, hay que pensar en que en un territorio hay unos acuerdos que superan la legislación, que superan la reglamentación, y hay pactos territoriales por la protección de los defensores. Lo estamos haciendo con un programa que los invito a conocer de USAID, que se llama Inspira Paz, pero habrá muchas posibilidades enormes de autogestionar, y esa autogestión necesita tender puentes, las organizaciones sociales, los empresarios, las autoridades, para no seguir pensando en que todo se recae en la función del Estado. Gracias, Sergio. Sí, muchas gracias. Yo lamento que tengo que retirarme tan pronto termine mi intervención porque hay una rueda de prensa que está ocurriendo en el stand de justicia que sacan en el Distrito de Educación y Participación, entonces disculpas por ello. Pero yo creo que Escazú, cuando hablamos de Escazú, como ya se ha señalado acá, estamos hablando como de 3 derechos de acceso, que son derecho de acceso a la información, el derecho de participación y el derecho de acceso a la justicia. Y entonces la pregunta con Escazú como instrumento es por cómo usamos esos 3 derechos en función de enfrentar o prepararnos para responder frente al desplazamiento por razones climáticas o ambientales. Y yo creo que ahí sí hay unas posibilidades importantes, porque por ejemplo, bueno, ¿para qué nos sirve acceder a la información en función de responder al desplazamiento por razones climáticas? Pues, por ejemplo, la información puede ser clave para para la sociedad civil, para la ciudadanía, en términos de saber el riesgo que están enfrentando, en términos de los impactos de posibles fenómenos climáticos extremos en esas zonas. Entonces, claro, en lo que viene la implementación del Acuerdo de Escazú habría que pensar cómo incorporar ese componente del desplazamiento en esas medidas de implementación, que yo estoy de acuerdo, que digamos, como decía María Paula, no tienen que necesariamente crear mecanismos nuevos, sino fortalecer lo existente. ¿Qué pasa con el derecho a la participación? Pues también tiene que ocurrir que las comunidades afectadas por esos desplazamientos o en riesgo de ser afectadas, pues puedan participar en decisiones claves, incluyendo, por ejemplo, las relocalizaciones planificadas, ¿sí? Que muchas veces, en la medida en que no haya una voz para las personas afectadas, pues pueden llevar a continuar unas violaciones de derechos humanos o continuar, digamos, generando unos impactos muy negativos. Entonces ahí hay que pensar qué mecanismos de participación se van a establecer para las comunidades cuando son afectadas por el desplazamiento o preventivamente que pueden estar en riesgo de desplazamiento para evitar. Y el tema del acceso a la justicia, pues tiene que haber un remedio judicial o un remedio de otra índole, digamos, para las reparaciones que tienen que existir para las comunidades afectadas por desplazamiento forzado. Entonces, por desplazamiento forzado, también es forzado, o puede ser como una relocalización en el caso de los impactos climáticos. Entonces, yo diría que lo fundamental en lo que viene es que es muy importante que se responda al fenómeno del desplazamiento utilizando los derechos de acceso que da el Acuerdo de Escazú, y eso implica que en el plan de implementación que se está iniciando, pues esta realidad sea tenida en cuenta, ¿sí? Creo que ahí es donde está el gran reto con la pregunta que plantea este panel, y mil disculpas de nuevo que deba retirarme. Muchas gracias. Lo entendemos, Sergio. Bueno, aquí en relación a esto y para darles paso también a 2, 3 preguntas y después ya tenemos que cerrar. Primero se habló de la importancia de, bueno, ya hay un plan de implementación en marcha. Entonces, este plan
necesita un diagnóstico que debería hacer con la participación de las comunidades. Fue como una de las ideas fuerza. Este plan de acción tiene que involucrar la protección de las personas defensoras del medio ambiente, para que lo tengan en cuenta. Importante la gestión de la información, pero ¿qué se hace con la información? Siempre hablamos que la información como que nos va a solucionar muchos de los problemas, pero en realidad en este plan y con las posibilidades que abre Escazú, la información, digamos, ¿para qué la información? ¿Cómo vamos a usar la información? La importancia de pensar también en protección, en iniciativas desde lo territorial y de autoprotección. Y lo que sí hay posibilidades y tendríamos que mirarlas más en detalle de los derechos que se fortalecen con Escazú, cómo pueden dar respuesta a esta nueva situación que amerita una respuesta, que es el desplazamiento ambiental. Entonces, les doy la palabra, preguntas por favor concretas y cortas, ¿para qué? Porque ya María Paula también nos dice que se tiene que ir, entonces les pido por favor, para no perder la importancia de lo que nos pueda decir, que las preguntas o comentarios sean muy concretos. Cuando hablan de los derechos en las comunidades indígenas, ¿no? Lo difícil de entrar a una comunidad indígena es la autonomía que tiene y su cultura, su tradición. Y muchas veces no es que la comunidad a veces no permita que este tipo de impulsos, protección al medio ambiente, no lo quiera la comunidad. Muchas veces somos oprimidos por estos grupos que se encargan de como le digo, de suprimir a que nosotros alcemos nuestra voz. ¿De qué manera se puede intervenir? Por lo menos ahorita hay la policía me parece que tiene una que llama Guardianes del Agua. Entonces, ¿qué manera hay de que no solo nos implementemos desde acá de Escazú, sino que podamos ensamblar más autoridades, más dependencias para que esto nos llegue a un mejor término? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, les doy la palabra. Gracias. No, yo creo que sí, micrófono. Bueno, pues aprovechando por la presencia de ustedes, yo quisiera preguntarles un poco de cara a los desafíos que hoy plantea la implementación del Acuerdo de Escazú, y me voy a concentrar en el tema de participación. ¿Cómo consideran ustedes que se podría fortalecer esos mecanismos de participación en los territorios, en los distintos comunidades, también actores que no necesariamente saben qué es Acuerdo de Escazú, pero constantemente se están enfrentando a todos los elementos que se plantean allí, de cara a lo que se ha venido proyectando en lo que implica esta implementación del acuerdo? Entonces, la pregunta es un poco, ¿qué mecanismos consideran ustedes desde la competencia y de su experiencia se podrían comenzar a implementar en Colombia para que esto lleve a una participación efectiva y no una participación de trámite o de checklist? Listo. Entonces, 3 minutos, ¿les parece para cada uno? Para que ya vayamos cerrando. Bueno, entonces me pido iniciar esta ronda de respuesta. Estoy que me hablo. Bueno, no,
digamos desde este lugar, yo diría que es bueno socializar cosas que estamos haciendo en ANLA y como decía la compañera hace un momento, de lo micro a lo macro, porque está todo unido y como representante también del gobierno debo decir que sí es necesario fortalecer esa articulación multinivel, porque la ruta de implementación de Escazú a la que yo me refería hace un momento es la que tenemos prevista en ANLA, pero cada entidad debe tener su plan. El ministerio debe tener su propio plan, la consejería también, el Ministerio del Interior, cada uno. Y como lo decía hace un momento también la compañera, hay ya una serie de mecanismos. Hay una ley estatutaria de participación, está la consulta previa de los pueblos originarios étnicos. Tenemos una serie también de mecanismos de participación ambiental que están en mi subdirección. Entonces, yo creo que Sebastián y el compañero es fortalecer todo eso, es fortalecer varias políticas públicas que tienen el mandato de ir a territorio. Y entonces para mí es clave el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida del Ministerio del Interior, porque ellos llevan el diálogo social a terreno. Y de hecho la figura es el COATS, el Centro de Observación para el Análisis y la Transformación Social, que es una figura de participación para ir a campo. Entonces vamos a ir a Puerto Gaitán, Meta, donde hay 45 proyectos licenciados de la ANLA, y donde se necesita articular a varias entidades. El presidente Gustavo Petro hace el gobierno escucha, y entonces yo hoy estoy diciendo el gobierno escucha y el gobierno resuelve. Y yo creo que los COATS deben ser el gobierno resuelve, y es todas las entidades que necesitamos ir a Puerto Gaitán a resolver unos asuntos, debemos ir a responder, ¿sí? A dar respuestas de solución locales, pero ojalá con una construcción previa multiactor en donde el gobernador del Meta sume, el alcalde de Puerto Gaitán sume, la academia sume, las organizaciones de la sociedad civil sumen. Yo hago acá un llamado a que sumemos esfuerzos y no que dupliquemos, porque entonces cada quien quiere hacer su análisis de conflicto. Yo tengo una lectura sobre el diagnóstico y hay sobrediagnóstico en muchos territorios. Hay cualquier cantidad de informes, o sea, está por ejemplo el Observatorio de Conflictos Ambientales, tenemos casos sobrediagnosticados, entonces necesitamos juntar capacidades, porque yo lo que diría, Sebastián, es a veces en el Estado nos quedamos corto en presupuesto. Yo tengo 22 gestores territoriales ambientales para muchas zonas y yo quisiera que fuéramos más, para que mi capacidad de llevar a cabo más diálogos sociales se multiplicara. Y allí yo quiero poner de presente, tenemos abierto ahorita cursos virtuales de nuestra aula virtual, en donde estamos diciéndole a la gente, fórmese en audiencia pública ambiental, fórmese en la ruta de la participación, fórmese en licenciamiento ambiental, porque cada quien necesita comprender esto. Y hay discusiones que también quedan allí abiertas sobre y cómo atendemos el tema también de impactos sociales, que me quedó muy marcado ese asunto. Entonces, hay que fortalecer otra, digamos, institucionalidad. Está el Ministerio de Igualdad y Equidad, está la Dirección de Poblaciones del Ministerio de las Culturas, Artes y Saberes, y yo en la ANLA estoy diciendo, en ANLA casi no interactuamos con esas dependencias. ¿Por qué? Necesitamos robustecer. Hoy estamos haciendo unos talleres MinSalud, Minenergía, Minambiente, ANLA, UBME. ¿Sobre qué? Impactos a la salud de las líneas de transmisión, de las torres de transmisión, porque son preguntas que las comunidades hacen. Entonces el gobierno debe escuchar y resolver. Y decir, bueno, si se pasa tal porcentaje de irradiación de la onda magnética, entonces sí va a causar un posible impacto a la salud. No hay que decir de plano que no. Podría ocasionarlo si el dueño del proyecto de la línea de transmisión incumple las normas RETI y demás. Entonces en cada uno de los casos creo que habría que señalar eso. Yo, digamos que para cerrar este mensaje de la suma de capacidades y de que se entienda que la ruta de la implementación también requiere que los gremios digan, listo, estamos dispuestos y diseñamos nuestra ruta de implementación. Y eso estamos esperando de la Asociación de Petróleo, de la Asociación Colombiana de Minería, de los gremios de energía, que cada uno diga sí, y yo también voy a hacer mi plan de implementación de Escazú. Y que las organizaciones de la sociedad civil tengan un lugar allí. O sea, es todos hacia los puntos comunes en los que convergemos y que podamos fortalecer esa participación territorial con todas las modalidades que hay. Dejo ahí. Sí, no, yo creo que yo agregaría
algo muy corto a lo que acaba de decir Luis Carlos, y es simplemente sí, qué tan valioso es el intercambio de experiencias de todos los actores. Entonces, en efecto, el Estado, la sociedad civil, las comunidades, el sector empresarial, yo también estoy de acuerdo con que no son solo las grandes empresas las que aportan a posibles conflictos socioambientales o que desafortunadamente se dan con ocasión al desarrollo de sus actividades, sino que sí, en efecto, hay muchos actores en nuestro país que aportan a ese tipo de conflictos, y que sin duda el intercambio de experiencias y esa oportunidad de compartir un espacio, que es que a veces como que nos da pereza, ay, qué pereza otra vez, ¿no? Qué pereza volver a contar la misma historia, qué pereza otra vez volver a escuchar a esta gente, qué pereza otra vez las comunidades con lo mismo, pero la verdad es que eso es demasiado valioso, o sea, es demasiado importante. De hecho, nosotros desde la sociedad civil tenemos muchas actividades de intercambio de experiencias con otros países, porque es que nosotros los latinoamericanos somos muy parecidos en la forma en la que actuamos desde nuestros roles, desde la sociedad civil, desde el Estado, desde las comunidades, y ese intercambio de experiencias es demasiado valioso. Entonces yo creo que un mecanismo de participación debería ser encontrar una forma de convergencia entre todos los actores que estamos en el territorio. Lo dejaría ahí. Y yo diría, nosotros desde la Fundación Ideas para la Paz hemos encontrado, y si esto, además de estar enmarcado en el ambiente y en temas muy técnicos y en intereses, al final del día lo que está en el centro es el ser humano, y lo que nosotros hemos encontrado es que hay una baja capacidad de habilidades socioemocionales para poder asumir el conflicto, procesar la información, hacer una cantidad de cosas que para poder estar listos para hacer una cantidad de cosas. Entonces, yo además de todo lo que han dicho y me adhiero a todo, yo creo que aquí se ha pensado mucho en la pedagogía, en contarle a la gente cómo se lee la información, pero nadie sabe si la gente está rota cuando recibe la información. Somos un conjunto de seres humanos que estamos llenos de una cantidad de cosas, de dolores, y yo creo que hay algo que sé que además viene liderando desde todos los sectores en realidad del gobierno nacional, pero es pensar un poco también en que la reconciliación tiene que estar en el centro de estas discusiones. Y la reconciliación, entre otras cosas, y sé que otras entidades hablan de eso, pero la reconciliación puede ser hasta un negocio, y el negocio de la reconciliación es la economía de la reconciliación, que hay posibilidades de hacer acuerdos básicos por convivencias en el territorio, por convivir. Probablemente haya cosas que son insolventables, o sea, un páramo no tiene minería, y hay acuerdos que son básicos y que son, pero también hay la posibilidad, tenemos un mundo muy escaso, y yo diría que en esos acuerdos hay muchas posibilidades, pero eso no se hace si no hay habilidades socioemocionales. Nosotros trabajamos un montón en eso dentro de las empresas, con líderes sociales, porque para poder llegar a plantear acuerdos, protocolos de cómo vamos a proteger la vida de alguien cuando en un territorio, en un contexto empresarial se dé una amenaza a un líder social, pues para eso hay que entender que hay empresas que se manejan con una dinámica, seres humanos que no estamos pendientes todo el tiempo de ver qué puede aportarme el otro, sino cómo reacciona, y ahí hay un tema que yo, digamos, sumaría a todo lo que ustedes han mencionado. Claro que sí. Pensando, por ejemplo, nosotros como Resnatur, Reservas Naturales de la Sociedad Civil, creo que como organización tenemos ya 30 años, y entre todos los socios aportábamos dinero para ser parte de la ley, y en la ley 100 del 99, las reservas naturales nos llamaban a consulta para poder dar nuestra opinión y experticia, si la teníamos, en los asuntos de cualquier tipo de obra civil que se iba a realizar. Y nos la mocharon hace 4 gobiernos o 3 gobiernos. Entonces, todo el esfuerzo de lo que son los procesos de participación tienen que tener la coherencia también en esta abundancia de leyes ambientales para participar, porque la participación no es un checklist and go away, ¿no? Y llévese con las foticos lo que ha pasado. Participación es capacidad también de que nuestra palabra
tenga oportunidad de ser escuchada y que eso sea de transformación. Muchas gracias. Por supuesto, aquí la participación tiene que ser en clave que nuestra palabra, la palabra de las comunidades, de los líderes y lideresas vale. No, creo que ese es un principio fundamental, que esa palabra, porque además es la que mejor conoce la propia realidad en su territorio, vale. Bueno, ya vamos a cerrar. Creo que son muchos los desafíos que están. Creo que este ha sido un espacio de reflexión importante, solamente para dejar algunas ideas, fuerza, y también le daré la palabra a mi compañero Luis Carlos. En esta último, o sea, aquí el fondo, el quid de la cuestión no es normativo. Creo que eso fue una idea reiterada. Esto no es normativo. Las normas son importantes, pero aquí hay normas. Lo que hay que saber es cómo se articulan, cómo se armonizan y cómo van a la acción a la final, a dar respuesta a los problemas y se adaptan a los nuevos desafíos. Aquí también quedó, el problema no es de diagnósticos. Los diagnósticos están, a veces quizás el problema es qué se hace con los diagnósticos y si todas las voces que debieron haber estado en esos diagnósticos son las que son, o simplemente cuentan algunas voces y otras no, entonces el diagnóstico resulta un tanto sesgado. Creo que una tercera idea que sale es Escazú es una herramienta potente que reconoce derechos importantes para apalancar también lo existente. No es empecemos a inventar a partir de Escazú, no. Utilicemos esa herramienta, utilicemos esos derechos que reconoce, que muchos también están, como lo dijo Luis Carlos, en la legislación colombiana, y apalanquemos. Eso que necesita, unos planes de implementación, para que no se quede en un elemento normativo retórico más, unos planes de implementación. Y esos planes de implementación requieren de unas cosas concretas. Tiene que articular a las diferentes entidades del Estado para que tengan sus propios planes de acción. Tiene que buscar una construcción en esos planes multiactor, o sea, se necesita también que otros actores participen, se piensen esto en serio y también tengan sus planes de implementación, y todo esto se articule en estrategias multiactor. ¿Para qué? Para fortalecer capacidades. Aquí se trata de fortalecer las capacidades para dar la respuesta adecuada. Se requiere en todo ese proceso de implementación los intercambios de experiencias, escucharnos, escuchar desde distintas voces, desde distintas experiencias también es importante, y más cuando estamos hablando de esta construcción multiactor. Entonces esa escucha desde diferentes orillas también es importante en esa implementación y esa construcción multiactor. Y Juanita lo decía de otra manera, yo lo voy a decir en palabras más o menos que nos repite siempre el señor presidente de la República. Aquí el centro es la humanidad, aquí el centro es la vida. Entonces, pensémonos esto también, en que es clave, es la clave para preservar la vida, es la clave para preservar la humanidad. Estamos hablando desde un profundo sentido de humanidad que nos tiene que llevar a reconocernos en esta casa grande, que es el planeta Tierra, y que lo estamos llevando también a los límites de su existencia. Entonces todo eso también tenemos que mirarlo desde ahí, y eso implica también un fuerte ejercicio por comprender la paz,
por comprender la paz territorial, la paz en los territorios, y para esa construcción de paz territorial, más allá de hablar con los actores armados y demás, sino de transformar realidades en el territorio. Eso también son esfuerzos multiactores para los cuales también tenemos que mirarnos distinto y ser capaces de reconciliarnos. Yo dejaría por ahí y le doy la palabra a los... Bueno, muchas gracias. Pues tejiendo ahí mensajes de cierre, Escazú armoniza y articula. Pero entonces sí hay que diferenciar cuáles son esas obligaciones de las partes que tenemos que ver con Escazú. Entonces yo sí diferenciaría la necesidad de fortalecer la ruta de la participación dentro de la toma de decisiones del Estado. Eso es un gran escenario y hay que tenerlo muy diferenciado. Y les quiero reforzar la idea del comienzo. La participación en los títulos mineros, la participación en los contratos de hidrocarburos, la participación en los contratos de energía, la participación no solo es en la ANLA, y no me malinterpreten, en la ANLA la hemos robustecido y la robusteceremos mientras estemos ahí. Pero la participación debe ser en todas las decisiones que tienen un efecto ambiental. Así que creo que desde compañero de gobierno, con los directores de todas esas entidades, yo he mandado estos mensajes desde el lugar en donde estoy, pero todos debemos robustecerlos, porque esa es la ruta de la participación en el Estado. Ojo, distinto es la ruta de la participación en los procesos de planeación de los proyectos de desarrollo empresarial. Y una cosa son en empresas transnacionales, multinacionales, otra en empresas nacionales, translatinas o medianas y pequeñas que hacen parte de la cadena, digamos, de suministros y demás que tiene cualquiera de estos proyectos grandes. Hay que diferenciarlo y por eso el memorando de política pública que ha hecho la consejería da una ruta para la política que se está construyendo, pero consejera, a mí me parece que sí hay que diferenciar las obligaciones de las empresas. Y ahí yo quiero dejar el asterisco, digamos que si bien puede ser que yo esté de acuerdo parcialmente, digo que no es un problema de normas, porque tenemos suficientes leyes y constitución, yo sí pienso que sí se requieren arreglos normativos. O sea, hay que puntualizar cosas, hay que mejorar ciertas regulaciones y hay que hacer política pública clara. Entonces, yo sí quiero volver a dejar el énfasis de un ejemplo que estamos posicionando. Necesitamos hacer la política pública de poblaciones afectadas por proyectos cuando los proyectos ocasionen este impacto de desplazamiento inducido por el desarrollo. Porque la empresa tiene que tener claro cómo debe hacer el censo. Hoy el censo es al libre albedrío de la empresa. Y si la empresa reconoce el derecho a la vivienda digna, hará el censo así. Si no, ¿cómo lo hace? El Ministerio de Vivienda, el DANE, el Mininterior, Minambiente y por supuesto nosotros desde ANLA, con el acompañamiento de la consejería, podemos hacer esa política. Y finalmente, en ANLA nosotros tenemos un sistema de análisis de transformación de los conflictos, STC. Y ahí gestionamos, analizamos, ¿y para qué hacemos eso? Para transformar los conflictos. ¿Y cómo los transformamos? Con espacios de participación, pero no solo los bilaterales del Estado con las comunidades. Le doy fuerza a lo que tú decías hace un momento y lo dijimos en nuestro Congreso Internacional de ANLA, celebrado hace pocos meses. Diálogo multiactor, diálogo tripartito. Si hay conflictos con empresas, sentémonos a dialogar. Este es el gobierno del diálogo. Y deben haber muchas mesas de diálogo, sí. Habrá gente que le parezca exagerado, pero no hay otra forma de resolver los problemas sino dialogando. Y si necesitamos hacer 3000 mesas de diálogo más por todos los conflictos, ese es el camino. Pero tienen que estar sentados los que tienen que estar sentados y con voluntad de resolver, de reconciliación, para atender la conflictividad multicausal, cuando es social, cuando es ambiental, asociada a un proyecto o causas climáticas, o como decía el compañero también en su pregunta, de la paz, porque todo se cruza. Pero es bueno saber cada cosa. Y ahí es clave el mandato de la JEP también, porque la JEP está emitiendo autos sobre, por ejemplo, un tema como la búsqueda de personas desaparecidas.
Y entonces, si un proyecto puede afectar la búsqueda de personas, se deben tomar medidas. Y ahí hay una política pública que robustecerse y que sé que se está diseñando. Entonces, digamos que esos mensajes fuerza, yo diría, y aquí queda un hilo de conversación, digamos, en curso. No, yo quiero agradecerles, la verdad, me tengo que retirar, pero muchísimas gracias por el espacio. No, yo solamente decirles que un medio minuto, pero las ciencias sociales son ciencias y por eso las cosas sociales se pueden también medir. A veces, y pensando un poco en la idea de cierre de uno debería poder, y la FIP desarrolló en algún momento y eso debería ser parte de los insumos, la forma para evaluar la calidad y no solamente la cantidad del diálogo, ¿no? Las cosas sociales hay que medirlas, lo que no se mide no existe. Y si uno puede tomar como base eso, yo creo que, solamente pensando en, yo no soy del sector empresarial, formé parte, pero ya no. Pero, exacto. Y lo que creo siempre es que hay una virtud en lo que hacen los empresarios y es en medir, en poder poner estándar y ojalá aprovechemos de ellos no solamente las cosas que pueden poner sobre la mesa en términos de reparación, sino también de esfuerzo, ¿no? Y ahí hay un capital en el sector empresarial impresionante para todo esto que has dicho, para poner estándar, para saber qué hay que hacer, para medir la calidad de lo que se hace. Porque si no, esto probablemente se queda en conceptualización y en criterios. Y lo último que quería decir es que esto es un tema, a mí me pasa con mi hija una cosa y es que a ella no se le puede hablar en lenguaje figurado y les recomiendo a los jóvenes no hablarles en lenguaje figurado. Ellos entienden, no lo hagas. Y yo creo que en la lógica empresarial y en la lógica del sector privado hay que dar mensajes muy claros. Hay que dar mensajes. Sé que hay una narrativa de todo esto en torno a lo que nos une a nosotros, pero en estas cosas hay que poner, y en eso coincido contigo, yo creo que no hay que tener un exceso de regulación, pero hay que tener mensajes supremamente claros porque estos actores no entienden el lenguaje figurado. Y yo creo que es muy necesario, es una lucha, pero es una cosa de dato, de hecho, de ciencia, y posiblemente esos son lenguajes que conecten también con la lógica que todos queremos, además. Bueno, muchas gracias, Juanita, Luis Carlos. Bueno, nuestros otros panelistas se tuvieron que retirar. Esto es una conversación que empieza, que todavía creo que hay mucho que decir, hay mucho que profundizar todavía sobre eso. Queremos seguirlo haciendo en el marco de esta COP16. Entonces, por eso quiero recordarles que esta conversación puede continuar el 29 de octubre aquí en Cali, en el marco de la COP16, en el Centro Cultural de Cali, a las 9 de la mañana. Así que los invito a todos, a todas, a todos, a que continuemos este ejercicio de reflexión conjunta, que sigamos alimentando esta conversación, que sin duda con esta inicial hemos dado un importante abrebocas para continuarla y profundizarla. Muchas gracias a todos y todas.